En este video se evaluará la relación del abandono como acontecimiento de la obra Barrio Lejano y el contexto cultural japonés del autor Hiro Taniguchi. Para esto haremos un pequeño resumen de la historia. Hiroshi, un hombre de 48 años, con esposa e hijas, regresa accidentalmente a tener 14 años, precisamente la edad en la que su padre abandonó a su familia. Sabiendo ya de este inminente acontecimiento y las repercusiones que tendrá, hace todo lo posible por evitarlo, pero sobre todo para entenderlo. Durante la historia se enfatizan los valores familiares, reflejando así una gran influencia cultural que tiene la novela gráfica de Hiro Taniguchi. Al final, Hiroshi es incapaz de alterar su pasado, reviviendo así el abandono de su padre, la confusión de su familia y finalmente aprendiendo una valiosa lección sobre el tipo de persona que él no quiere ser y corrigiendo así los errores que él había cometido con su propia familia. Este acontecimiento se puede analizar desde muchas perspectivas, pero en este video solo analizaremos dos, que por más que sean técnicamente completamente diferentes, tienen varias similitudes entre ellas. El autor y el narrador. Contexto cultural del autor. Hiro Taniguchi, nacido en Japón, decide escribir sobre algo que contradice completamente los valores de la cultura en la cual se crió originalmente, pues vivió en Estados Unidos una gran parte de su vida. Es de saber común que Japón es familiarmente muy tradicional. ¿Qué significa esto? Que tanto legal como socialmente el sistema familiar está muy arraigado a la cultura. Se rigen por reglas matrimoniales completamente conservadoras, tales como es el rechazo a la monoparentalidad. Es importante mencionar que en la época de los 90, cuando se escribió y publicó Barrio Lejano, hubo un cambio revolucionario en este ámbito, pues por primera vez hubo más familias con dos ingresos que con solo el ingreso del hombre. Aún así, el abandono no se considera algo ni remotamente común, pues solo alrededor del 3.8% de las mujeres que crían a un hijo solas lo hacen tras haber sido abandonadas por su cónyuge, y ni siquiera el 1% de la población son madres solteras. ¿Cómo se refleja esto en la obra? El abandono del padre de Hiroshi es algo muy confuso para el personaje principal, casi incomprensible, así como sería en un caso de no ficción en Japón. Aún así, se podría decir que es el enfoque principal de la historia. Es por esto que se puede afirmar que la relación entre este acontecimiento y el contexto cultural del autor es completamente contradictoria, y por esto, al final, el autor concluye que no hay nunca motivo suficiente para abandonar a tu familia, ni siquiera la felicidad propia. Contexto cultural del narrador. Siendo en este caso un narrador protagonista, el abandono se aborda desde una perspectiva completamente subjetiva y personal. Hiroshi, al igual que Hiro Taniguchi, es de procedencia japonesa. Nació y se crió en Japón, donde vivió toda su vida, a diferencia del autor. Tomando en cuenta todo lo previamente mencionado con respecto al abandono en esta cultura, Hiroshi es incapaz de comprender qué es lo que tuvo que haber pasado por la mente o en la vida de su padre para llevarlo a esta decisión. Incluso su padre menciona esta incomprensión diciendo: «Para todos vosotros no soy más que un cruel padre, ¿cómo podrías verlo de otro modo?». La confusión de Hiroshi llega a tal grado que cuando se le da la oportunidad de revivir su infancia, solo se enfoca en esto. Al igual que el autor, concluye que no hay ningún escenario que pueda justificar esta acción y siente la necesidad de compensar los errores de su padre, lo cual se demuestra momentos antes de que regrese al presente, cuando le dice a la tumba de su madre: «Yo, en lugar de papá, a partir de ahora te cuidaré mucho». En este tipo de frases del narrador se refleja su contexto cultural en relación a este acontecimiento en específico.